Tal y como podéis ver, ha llegado por fin la primavera a Madrid y estoy dándome un paseazo y son las 8 de la tarde ya y fijaos, tenemos luz, lo cual es una auténtica maravilla. Luz y hasta luna llena va a haber, todavía no, pero dentro de poco. Pues estoy dándome un paseo y mientras paseaba por aquí, por este barrio, un barrio muy castizo, el barrio de Chueca, pues pensaba en el tema de estar la ciudad llena de gente. Venía ahora por la Gran Vía y no se podía ni andar, tenía uno que ir esquivando al personal y una de las cosas que me han venido a la cabeza han sido las imágenes que he tenido la oportunidad de ver de Shanghái. Supongo que habréis visto algo a lo largo de los últimos días de que en Shanghái les han confinado, llevan confinado ya unos cuantos días. Y claro, Shanghái el problema es que es muy grande, no es precisamente es Shanghái y los alrededores. Es una ciudad de 20-25 millones de habitantes entre Shanghái y su área metropolitana. Bien, yo creo que a estas alturas, estamos ya en 2022, somos todos lo suficientemente mayores como para recordar ese momento hace no tanto, ese momento de hace 2 años, cuando, voy a dejar pasar a este coche, cuando la política COVID-0 que se aplicaba en aquel entonces, recordadlo, en España y en otros países del mundo, incluido por supuesto Estados Unidos, yo creo que casi todos los países de Hispanoamérica, con algunas excepciones, creo que todos en mayor o en menor medida, hace un par de años, estamos a 14 de abril, pues sí, justo, estábamos en lo peor del confinamiento hace 2 años, no podía yo darme este paseo por mi querido Madrid hace un par de años. Bien, pues esa política COVID-0 que se adoptó de manera un tanto ingenua pensando que se podría efectivamente acabar con el virus, que acordaos, en aquel momento decíamos, no, hay que acabar con la COVID y hay que acabar con el virus porque es un enemigo y esto es una guerra y demás, ¿no? Pero esto solo hace 2 años. En aquel entonces estoy recordando perfectamente a los chinos, el gobierno chino, y los chinófilos, que hay unos cuantos en Europa y en América, diciendo que lo que venía a demostrar la pandemia era que China era un éxito. China se presentaba en aquel entonces pues algo así como el modelo a seguir. Si alguien lo estaba haciendo bien, ese alguien eran los chinos, a diferencia de lo que habían hecho los españoles, por ejemplo, los italianos o los estadounidenses, que los gobiernos occidentales no lo habían visto venir y además estaban actuando de manera tardía y demasiado dura, mientras que en China pues habían demostrado que al principio, con un par de movimientos, habían conseguido frenar la enfermedad. Eran unas cifras un tanto difíciles de creer, siguen siéndolo, la verdad, las de China, tanto las de contagios como las de muertos, son muy pocos en comparación con un país como este, por ejemplo, como el mío, o cualquier otro, el que tomemos, Estados Unidos, la India, el que sea. Y bien, ahora mismo, en aquel entonces, buena parte de los gobiernos y las autoridades sanitarias señalaban a China como el ejemplo. China, tu dedo señala el camino, ¿no? Como creo que le decían a Mourinho con esto del COVID. Bien, pues ahora lo que nos encontramos es con que mientras el resto del mundo, poco a poco, España muy poco a poco, yo todavía tengo que ponerme la mascarilla si quiero entrar en alguno de estos sitios, bueno, en este no, que está cerrado, pero si quisiese hacerlo y estuviese abierto tendría que ponérmela, o si voy al metro o si voy a cenar, pues al entrar al restaurante me la tengo que poner por pocos días, eso es cierto. Me quedan de mascarilla ya solo 3 o 4 días hasta el día 19 de abril. Esperemos que el gobierno nos eche para atrás y cumpla su palabra, vamos, y no tengamos que andar con mascarilla más allá del día 19. Pero bueno, lo que iba. El tema es que mientras estamos en otros países de Europa y del mundo está el COVID o la COVID ha desaparecido por completo. Ya no se habla de ella en ningún momento, no hay que llevar mascarilla, simplemente no está en las noticias. En España es cierto que en las noticias apenas está, pero todavía nos lo recuerda la mascarilla que nos tenemos que poner cada vez que tenemos intención de entrar en algún lado. Bien, pues mientras nosotros estamos así, mientras salimos con cierta lentitud de las restricciones pandémicas, lo que podemos ver es que en China sucede todo lo contrario. Shanghái, por ejemplo, como os decía antes,
está soportando, mejor dicho, más que Shanghái, las ciudades no, por más que pensemos que es esto, y los edificios, las ciudades son las personas. Madrid somos los madrileños y Shanghái son los shanghaienses, o como se llamen, no sé cuál será el gentilicio de aquella ciudad. Tiene una ciudad, son sus habitantes. Y los shanghaienses están soportando de manera un tanto estoica un nuevo confinamiento, no es el primero que tienen, que podría terminar costándole muy caro a China y al resto del mundo. Porque claro, esto no está sucediendo en Birmania o en un paisillo por ahí perdido, no, está sucediendo en la propia China, que es la segunda economía mundial. Claro, como os decía antes, en Shanghái hay mucha gente. En Shanghái hay la friolera de 20 o 25 millones de personas. Es como confinar a la mitad de España, aproximadamente. Es como confinar a 2 veces y media Portugal. Esto para que nos vayamos haciendo una idea del tamaño de esa ciudad, que están recluidas en su casa. Cuando digo recluidas es que no pueden salir, vamos, como nuestro confinamiento, pero se lo han dicho con demasiada premura y no les ha dado tiempo a los shanghaienses ni a comprar comida. Y luego hay un problema, ni medicinas ni nada, y es que no dan abasto los servicios online, los globos y los deliverus que existan en China. No dan abasto porque fue todo muy rápido. Las medidas de contención son tremendamente duras, mucho más de lo que iba a decir de lo que nosotros podamos imaginar, pero es que los españoles podemos imaginar bastante, porque en España los confinamientos fueron especialmente duros. Bueno, pues imaginaos una cosa así, pero sin demasiada posibilidad de poder salir a por comida, o que si uno sale no encuentra, o está cerrado el supermercado, o encarga la comida en globo y no hay, porque no hay suficientes mensajeros. Bien, con una de estas, ante esto, es ante lo que están ahora mismo los shanghaienses. El resultado pues está siendo de hecho una catástrofe humanitaria. La gente se está quedando sin comida, pues no tenía, pero no les dio tiempo a comprarla. Ya digo, los servicios de entrega online y por teléfono no dan abasto, y los habitantes, que están desesperados, y hay un montón de vídeos que han empezado a circular por internet, lo que hacen con todo el dolor de su corazón es salir a la ventana, supongo que habréis visto estos vídeos, a gritar y a llorar en muchos casos, ¿no? Porque no tienen ni un puñadito de arroz que echarse a la boca. Esa es la verdad. Al gobierno, por supuesto, le da igual, y al que sale a quejarse a la calle lo atrapan como si fuese un perro. Vi hace no mucho, 2 o 3 días, unas imágenes de Shanghái, era precisamente, en la que uno que se estaba saltando el confinamiento, un pobre hombre, iban 2 vestidos de arriba abajo, como si acabasen de salir de la Estación Espacial Internacional, parecían astronautas, atrapándole pues con unos utensilios un tanto extraños de metal, que le agarraban por la cintura, también por el pecho, ¿no?, para inmovilizarle. El hombre todo lo que había hecho era salir a la calle. Bien, pues bien, bueno, a esas no llegamos en España, aunque aquí hubo unos cuantos ridículos, como aquella que detuvieron, creo que fue en Burgos, por pasear al perro por mitad del campo, o esto creo que fue en Zamora, que le detuvieron por recoger unas setas. En fin, que creo que las hemos visto de todos los colores a lo largo de los 2 últimos años. Bien, pues esto es lo que está sucediendo ahora mismo, en este preciso instante. Bueno, tienen todo levantado, está toda esta calle Almeida, pero que me parece muy bien que hagas obras, pero es que las estás haciendo todas a la vez. Allí se pueden ver las salesas y entre medias pues uno no sabe por qué hay vallas amarillas, sino uno pensaría que esto es Kiev o una ciudad en guerra, ¿no? Bueno, estamos en guerra de obras en este momento. Aquí sucede lo mismo, pero voy a pasar. Más claro, no puedes ir allí y se queda todo reducido a la acera se queda reducida a la mínima expresión. Pero en fin, que andan como os decía, los habitantes de Shanghái están desesperados, salen a la ventana, imaginemos aquí en este edificio, saliendo la gente a la ventana a gritar que necesita comida o que necesita tal o cual medicina, ¿no? Y lo que le contesta el Estado, el gobierno en este caso, es esencialmente les persigue, les viene a decir que no se quejen, que esto es lo que hay. Es un tema grave, primero porque es mucha gente, y eso ya de por sí es... si hubiese en Shanghái viviendo 150 personas, pues no os estaría yo hablando de esto desde Madrid, desde la calle Prim concretamente.
porque nadie se habría enterado salvo esos 150 y sus familiares y amigos más cercanos. Además que Shanghái es el centro financiero y el centro económico de China, es de hecho la capital económica de China. Sin ninguna duda. Tiene otras ciudades que son importantes, pero sin ninguna duda la más importante de todas es Shanghái. Allí se mueven miles de millones todos los días en su mercado de valores. Alrededor de la ciudad hay muchísima industria, tiene un puerto importantísimo, un puerto de los más grandes del mundo, puerto portacontenedores y para todo tipo de cargas. Bien, voy a colocarme aquí, en mitad de la calle, que estamos... Mirad cómo tiene... Bueno, esta parte está ya casi terminada, si la veis ahí. Así lo va a dejar, pues lo va a dejar muy bonito, todo hay que decirlo. Esta calle nunca tuvo mucho tráfico, pero ahora con esto en Madrid Central están adecuando ciertas calles céntricas para que, total, si los coches no pueden entrar, pues tampoco les están dejando mucho espacio para que circulen por la ciudad y tampoco hay muchas plazas de aparcamiento. Te nos decía que Shanghái es la capital económica de China, un centro fundamental para su economía, para su industria y para sus finanzas. Pues bien, las fábricas, que son miles las que hay en Shanghái, están semiparalizadas básicamente porque faltan trabajadores. Muchos no han podido salir de casa porque basta con un simple contagio para que te tengas que recluir por completo, con que des un positivo, ¿no? Están, de hecho, las autoridades sanitarias allí hasta matando a palos muchas veces a las mascotas. Es decir, que si el gato de alguien o el perro de alguien vive o ha convivido con un dueño que ha dado positivo en COVID, pues también lo liquidan. Vamos, las típicas salvajadas de estas que uno piensa que solo pueden suceder en China hasta que empiezan a suceder fuera de China. Esperemos que algunas de ellas no las importemos jamás. En fin, que estos trabajadores no pueden ir, las fábricas están a medio gas, algunas incluso están cerradas y esto está dando problemas de abastecimiento, problemas de repuestos y repercutiendo en toda la cadena, porque de China de Shanghái concretamente salen miles de millones de dólares en productos todos los meses que van dirigidos, pues entre otros lugares, a la ciudad en la que estoy, a Madrid. Esta cámara con la que estoy grabando está hecha en China, por supuesto, y el teléfono que tengo delante para verme la cara y ver lo feo que estoy también está hecho en China, aunque sea un teléfono es de marca Apple, pero Apple los ensambla en China. Bien, no es la única Shanghái la que está así. He estado mirando el dato porque no lo sabía y resulta que de las 100 principales ciudades de China, 87 están sufriendo algún tipo de confinamiento en estos momentos. 14 de abril de 2022, 87 de las 100. Tomemos, qué sé yo, claro, las diferencias entre España y China son de magnitud sideral, ¿no? Pero que las 7 o las 8 ciudades principales de España, pues que 6 estuviesen confinadas en este momento, y además confinadas al estilo chino. Esto, como es obvio, se va a dejar sentir, los efectos de esto se van a dejar sentir en toda la cadena de suministro. Es inevitable. La cadena de suministro, ya digo, alcanza mi propia mano porque todo lo que tengo es chino. El tripodito con el que sujeto esto es Manfrotto, que la marca es italiana, pero de nuevo está fabricado en China. Y así empiezo con esto y podría continuar con un montón de cosas más. En fin, esto podría convertirse en un problema en general para la economía mundial, que como tiene pocos problemas últimamente con lo de la invasión de Ucrania y la inflación y en fin y todo, y la pandemia, pues esto vendría a agravar esos problemas un poquito más de lo que ya lo están. Eso por un lado. Luego, por otro, puede tener consecuencias directas para el propio Xi Jinping. Parecerá mentira, pero podría llegar a tenerlas. Con esto no estoy diciendo que las vaya a tener. Podría llegar a tenerlas porque Xi Jinping espera ser reelegido este año. El Congreso del Partido Comunista quiere dirigir el país otro mandato más. Es posible que lo consiga, pero también es posible que no lo consiga. Es decir, si esto se le termina yendo de la mano, en el Partido Comunista Chino eso no es una monarquía, digamos, elegible, ¿no? Eligen los del partido, allí básicamente manda el partido. Por eso el comunismo nunca terminó de caer en China, a diferencia de la Unión Soviética o de Cuba, ¿no? No es un régimen excesivamente personalista, lo es o lo fue con Mao por lo menos, pero luego posteriormente, quitando Xi Jinping, el régimen chino, como he contado alguna vez en la contracrónica, no ha sido excesivamente personalista. Pocos nos acordamos, por ejemplo, de Hu Jintao, que fue presidente del país hace no tantos años, justo antes de Xi Jinping. Bien, pues este tipo quiere ser reelegido para un tercer mandato.
Si China fuese una democracia, y no lo es, obviamente, ni es tampoco un país libre, si China fuese una democracia, es posible que Xi ya estuviese haciendo la caja en su despacho y estuviese preparando las maletas recogiendo sus cosas, para marcharse, porque de seguro, después de lo que estamos viendo en China, perdería las elecciones. Pero claro, China no es una democracia, insisto. Estará ahí, si consideran dentro del partido que tiene que estar ahí, por una serie de factores que apelan exclusivamente a los intereses de ese propio partido. En Occidente, como decía antes, hay cierto partido informal, pero cierto partido chinófilo, los que defienden a China por una cosa o por la otra, porque en el fondo les parece bien. Hay muchos que llevan años diciéndonos que el sistema chino, ese sistema autoritario, abiertamente dictatorial, es mucho mejor vale, es cierto que no hay democracia y todas estas cosas, no hay libertad de prensa y esas bagatelas sin importancia, especialmente para los políticos, de hecho a ellos que no haya libertad de prensa les viene bien, pero a cambio, para tomar ciertas decisiones políticas difíciles, si algunas decisiones políticas son difíciles, pues no está mal. Es decir, decisiones políticas duras pero necesarias, ¿no? Como por ejemplo las de la pandemia hace un par de años. Bien, eso, decían, esto en una democracia, en un sistema abierto, es imposible de hacer, mientras que en China lo pueden hacer porque no tienen necesidad de consultarlo con nadie. Y además la opinión pública está debidamente amordazada porque no tiene vías de expresarse. Bien, esto, según dicen, hizo de China, según asegura este partido chinófilo, un lugar más seguro para invertir, por ejemplo. Se lo dicen mucho o lo dicen algunos en Hispanoamérica. No, claro, es que aquí si fuésemos como China, pues sería más fácil y habría seguridad y vendrían las empresas extranjeras e invertirían aquí sus dineros, ¿no? También, ya más recientemente, dijeron que era una buena idea lo del sistema chino, a pesar de sus defectos, pero que era una buena idea porque las draconianas medidas anti-COVID que había tomado desde el principio, recordemos ya en Wuhan, desde la primera semana, o las primeras semanas, que los resultados que daban eran buenos. Hay muy pocos muertos, hay muy pocos contagios, todo funciona estupendamente. Bien, como vemos, no ha servido para eso, ni mucho menos. Ahí están las imágenes y los chinos de Shanghái y de otras ciudades. Yo lo he visto de Shanghái, por eso os hablo de ello. Los podemos ver el estado lamentable en el que están, a pesar de tener un gobierno dictatorial. No les ha servido absolutamente para nada. Es más, yo creo que muchos chinos, los chinos a pesar de vivir en una dictadura, son seres humanos como nosotros y se hacen preguntas, también se hacen preguntas sobre el poder. En estos vídeos que hemos visto, que he podido ver por lo menos yo estos días, algunos se quejaban, insultaban directamente al gobierno, ya fuese al gobierno local o al gobierno nacional de la República Popular. Pues muchos chinos empiezan a preguntarse, con razón además, si el remedio no es peor que la enfermedad. Es decir, van a terminar muriendo de hambre y no enfermando de COVID. Las empresas chinas, por ejemplo, y las extranjeras, por supuesto, allí, ahora mismo están atrapadas por las decisiones, la mayor parte de ellas absurdas, de un gobierno que carece de los medios para cambiar y de las ganas, me da a mí la impresión, porque en un sistema como el chino reconocer un error político puede ser carísimo para quien lo reconozca. Bien, que carece de los medios y de las ganas para cambiar esta política de cero COVID. Ya está. A medida que las cosas no ha podido cambiarla en ningún momento, la tomaron el primer día, pensaron que era lo mejor, expandieron por el mundo su propaganda diciendo que el sistema chino demostraba una vez más su superioridad y total. ¿Quién quiere leer un periódico en el que se ponga a parir a un gobierno? Eso es una cosilla de occidentales, de sociedades decadentes como la nuestra. A cambio, estaban a salvo de la COVID mientras morían como chinches en Europa o en los Estados Unidos. En fin, Xi Jinping no puede permitirse el lujo de admitir políticamente su error. Ni Xi Jinping ni ningún alto cargo del gobierno chino, ni siquiera de gobiernos provinciales, no puede admitir el error de haber apostado de manera abierta desde el principio por esta política de cero COVID, cosa que se hizo, ya digo, en Europa al principio, pensando que esto, cuando no se conocía todavía los detalles ni de este virus ni de esta enfermedad, pero en Europa o en Estados Unidos se fue modulando la respuesta a la pandemia conforme iba pasando el tiempo, como es lógico, y en gran parte porque la opinión pública estaba empujando, ¿no? Y estaba
exigiendo cosas y otras. Bueno, estaba amenazándoles con que se iban a quedar en el paro a los políticos. Eso en China no ha sucedido. Y no ha sucedido porque es que el político no puede reconocer un error. Así que es por ello que los shanghaieses, o como se llame, shanghainos o shanghayanos, no tengo ni idea cómo serán. Si alguno de vosotros conoce el gentilicio de Shanghái, si es que lo hay en castellano, que lo desconozco, que me lo haga llegar. Los de Pekín se llaman pequineses, como los perritos esos pequeños. Pero claro, no hay perritos de raza Shanghái, o no, que yo sepa, no los hay. Los pequineses son muy famosos. Bien, pues los shanghaieses me da la impresión que los vamos a ver gritar bastante tiempo desde las ventanas, o quizá ya no los vemos porque esas personas que suben los vídeos han sido debidamente procesadas por la autoridad y por las autoridades locales. Pero vamos, que me da que no van a ser, en China por lo menos, los últimos en hacerlo. Bien, queridos, al final me he enrollado más de lo que pensaba y he terminado casi ahí en el Paseo de la Castellana. No quería entrar porque es que luego hay mucho ruido de tráfico. Ya sabéis que este micrófono lo pilla todo. Bien, queridos, pues desde aquí, desde la calle Prim, que no me he movido de ella porque estaba muy en silencio a pesar de las obras, me despido de vosotros. Hasta el próximo A la Contra.